Bienvenidos a este segundo día del Congreso Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que se realiza en el marco del Diplomado de Seguridad y Salud en el Trabajo. El doctor Alejandro Navarrete el día de hoy va a exponer el tema titulado La desconexión digital como garantía del derecho a la salud de los trabajadores. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero agradecer la invitación de parte del instituto y también agradecer la participación de cada uno de ustedes. Bueno, con el avance de la globalización y las nuevas tecnologías, de hecho que el uso de las plataformas digitales para mantener un contacto entre empleador y trabajador resulta ser algo cotidiano. Sea que se realice un trabajo presencial o un trabajo actualmente, como viene realizándose el trabajo remoto o el teletrabajo, de hecho que el uso de estas plataformas resulta ser cotidiano y a veces sucede un problema, ¿no? Que puede haber contacto de naturaleza laboral a través de estas plataformas fuera de lo que es el horario de trabajo o de repente para las personas que no están sujetas a una fiscalización inmediata en horarios que podrían resultar incómodos. Y ese tipo de comunicaciones, dependiendo también la densidad de la comunicación, podría naturalmente traer uno que otro problema, generando pues situaciones de incomodidad en las relaciones laborales, generando tal vez alguna situación de estrés, ¿no? Por el tipo de densidad de trabajo que podría presentarse. Y entonces es esa la razón por la que actualmente se habla, creo yo, bastante del derecho a la desconexión digital. Tengo una presentación, vamos a compartirla, para poder realizar esta ponencia. El derecho a la desconexión digital eh, lo que busca es garantizar que los trabajadores no se conecten a algún dispositivo digital de carácter laboral durante los distintos periodos de descanso. Llámese periodo de descanso, el periodo fuera de la jornada de trabajo, de repente el periodo vacacional o el día de descanso semanal, ¿no? Lo que busca a partir de esto es garantizar el derecho a la tranquilidad, el derecho a la salud de los diversos trabajadores, a consecuencia justamente de esta densidad de trabajo que podría presentarse a través de las plataformas digitales fuera de el horario o incluso en estos momentos incómodos como les podría o como les he mencionado. Hay un ligero problema en realidad de que este derecho a la desconexión digital, si bien se encuentra en boga y a la fecha se encuentra hablando bastante de lo cierto es que nuestro ordenamiento jurídico, como que en una serie de ordenamientos a nivel latinoamericano, no ha sido reconocido en el derecho positivo. Y como decía, de hecho, Oscar Hermida, esto acá podría generar un problema. ¿Por qué? Porque la tendencia del derecho occidental, por lo menos, es que lo que no está escrito pueda entenderse como que no existe para el derecho. Y esto es realmente así, o sea, realmente la idea de que de no haber positivizado el derecho a la desconexión digital va a implicar que el empleador y el trabajador no deban de observar este tipo de derecho en el marco de las relaciones laborales. Es decir, esto sería una habilitación implícita para que el empleador pueda contactarse con el trabajador fuera de la jornada o en estos momentos de descanso. La idea justamente de esta ponencia es responder a ello. Y considero de que nuestro ordenamiento jurídico, por más de que no haya positivizado el derecho a la desconexión digital, sí, al ser una garantía del derecho a la tranquilidad, a la paz, a la salud, debe de ser observado en el marco de las relaciones laborales. Y para esto nos remitimos a una serie de disposiciones constitucionales, en principio. Recordemos que el artículo 23 de la Constitución ha establecido que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales. Y claro, hablamos de derechos que no solamente tienen naturaleza constitucional laboral, sino también derechos que le son propios a la persona. Y como tal, tenemos una serie de derechos que deben de ser observados también en el marco de las relaciones laborales. Por ejemplo, toda persona, conforme al artículo 2 de la Constitución, tiene derecho a la paz, la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre de descanso y también a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida. Además, el artículo 4 también ha establecido el derecho a la protección a la familia. Que haya un contacto entre empleador y trabajador fuera del horario o incluso también en momentos de descanso puede naturalmente afectar esta idea de protección a la familia en el entendido que tal vez ese tiempo libre o fuera del trabajo del empleado es un tiempo invertido comúnmente para disfrutarlo con la familia, ¿no? Y en este caso se estaría inobservando justamente esa protección, digamos, que en múltiples planos debe de ser observada por las entidades privadas y públicas.
El artículo 7, por ejemplo, en la Constitución también ha reconocido el derecho a la protección de la salud y también del medio familiar y la comunidad. Y finalmente, el artículo 25, en el marco de las relaciones laborales, ha reconocido a la jornada máxima y el derecho al descanso semanal y anual remunerado. Considero que todas estas series de derechos constitucionales, si implícitamente conllevarían a que el empleador tenga la necesidad de poder regular el derecho a la desconexión digital y observarlo, respetarlo en el marco de las relaciones laborales, justamente para garantizar toda esta gama de derechos, ¿no? El derecho a la tranquilidad, a la paz, a la salud, a la protección familiar, entre otros. Y es que, claro, realizar trabajo telemático, someterse a las plataformas digitales fuera de la jornada de trabajo, de hecho, puede sujetarse o puede generar una situación de estrés. Y algo similar también en materia de normativa de orden legal y reglamentario ha sido regulado en nuestro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, la Ley de Seguridad Social en el Trabajo, en su artículo 56, ha establecido expresamente que el empleador debe prever que la exposición de los agentes psicosociales concurrentes en el centro de trabajo no generen daños en la salud de los trabajadores. Y bien habla directamente del centro de trabajo cuando nos encontramos ante prestaciones telemáticas como el teletrabajo o como el trabajo remoto, digamos que esa diferencia de centro de trabajo se dispersa y se traslada al ámbito en donde el empleado o el trabajador está realizando sus servicios, ¿no? En este caso, la plataforma digital o la plataforma telemática. Por lo tanto, en ese caso, si es que puede devenir algún riesgo eh, que pueda generarle justamente el estrés a consecuencia de las medidas que podrían implementarse fuera del horario o esta idea de no observar el derecho a la desconexión digital, de hecho que podría también generar una situación de estrés y es un riesgo que debería ser observado también por los empleadores. Igualmente, el reglamento de la Ley de Salud Mental, el Decreto Supremo 007-2020 SA, ha establecido que en el ámbito de las relaciones laborales deberían de promoverse el desarrollo de directrices que establezcan una preeminencia y bienestar de las personas por encima de los intereses laborales. Es decir, darle preferencia como empleador a los intereses personales que tienen los trabajadores frente incluso a los intereses laborales. Y si justamente el espacio de descanso, el tiempo libre fuera de la jornada, es un espacio en donde el trabajador debe de disfrutar de su interés personal, familiar, entonces, lógicamente, debería de establecer yo directrices que apunten justamente a garantizar ello. ¿Y eso por qué? Como lo dice el propio artículo 14, porque vendría a ser una garantía también del derecho a la salud de las personas. Esto implicará también identificar una serie de, y evaluar también una serie de medidas que hayan generado o que puedan generar en el trabajador el estrés laboral, un malestar, una desmotivación, una desconfianza, agotamiento laboral, como expresamente lo ha señalado el artículo 14, ¿no? Porque son situaciones que justamente pueden afectar la salud mental, ¿sí? Y a partir de esto, la propia norma ha establecido la necesidad de establecer medidas orientadas a conciliar y armonizar las responsabilidades familiares y el derecho al trabajo. Entonces, en ese contexto hay una serie de normas que justamente por la idea de garantizar el derecho a la salud mental, eh, van a llevar o van a obligar a que el empleador tenga que necesariamente establecer medidas para evitar esta situación de estrés, malestar o desmotivación, que bien podría generarse a consecuencia de no observar el derecho a la desconexión digital, a consecuencia de mantener este contacto fuera de la jornada o fuera incluso de momentos de descanso, ¿no? Actualmente, incluso la normatividad también especial que se ha emitido durante la emergencia sanitaria, el Ministerio de Salud ha tenido la intención de enfatizar en el resguardo de la salud mental de las personas y de los trabajadores en sí. A partir de los lineamientos publicados con la Resolución Ministerial 239-2020, se ha establecido también la vigilancia y la exposición de otros factores de riesgo, incluso de estos de tipo psicosocial, ¿no? Entre estas, condiciones de empleo, carga mental, carga de trabajo, incluso la doble presencia, evitar que justamente, más allá del trabajo presencial que podría realizar un trabajador en circunstancias de COVID, pueda también realizar una presencia o una presencia de trabajo telemático que resulte de alguna manera desproporcional o fuera de la jornada.
e incluso estas medidas de salud mental deberían de ser establecidas en el plan de vigilancia, en el plan de vigilancia, prevención y control del COVID, ¿no? Entonces, vemos que hay una serie de normas de carácter constitucional, de carácter legal, de carácter reglamentario, que justamente han conllevado o que nos incentivan a tener que observar, mejor dicho, el derecho a la desconexión digital en el marco de las relaciones laborales como un asunto de salud mental, ¿no? Es decir, como un asunto o una forma de poder garantizar el derecho a la tranquilidad, a la paz, a la unión familiar y armonizar justamente las situaciones personales del trabajador con las circunstancias del trabajo. Pero ciertamente esto puede generar un ligero problema. ¿Por qué? Porque la visión que pueda tenerse en relación al personal que se encuentra sujeto a la jornada máxima pueda, o mejor dicho, será distinta a aquella que se tiene con los trabajadores que no están sujetos a una jornada máxima. Claro, los que tienen un horario de trabajo, los que se sujetan a una jornada, digamos, de que la medida de control de esta desconexión digital resulta ser mucho más eficiente o mucho más eficaz. ¿Por qué? Porque la idea es que el empleador y el trabajador mantengan contacto, por lo menos en su mayoría, únicamente en el marco de un horario y una jornada. De manera que debe delimitarse justamente el contacto a través de las plataformas digitales fuera de ese horario de trabajo, ¿sí? Al igual, ese contacto también debería delimitarse en los momentos de descanso semanal y vacacional. Eso yo, y creo yo de que no quiere decir tampoco que haya una idea de cero contacto, que en realidad es lo ideal, pero seguramente la dinámica del trabajo implicará que en determinado momento haya una comunicación muy breve, muy rápida, la obligación de algún documento muy rápido, muy sucinto. Quizás son coordinaciones que podrían darse, ciertamente discutibles, en el marco de un cumplimiento de un horario y una jornada, pero digamos, el problema aquí, y que podría enfatizar en la afectación de la salud mental, está en el tema de la densidad de trabajo, ¿no? Es decir, que esté solicitando al trabajador que fuera de su jornada se encuentre realizando un trabajo telemático que implique una realización o una inversión de tiempo muy extensa y afecte justamente estos derechos como al libre descanso, la unidad familiar, entre otros, ¿no? Y en el caso de la persona que no se sujeta a la jornada máxima, bueno, habrá un problema, porque de hecho, al no haberse reconocido de manera expresa el derecho a la desconexión digital e incluso haberse establecido a partir de una serie de normas que esos trabajadores podrían mantener un contacto y no se aplican las reglas de descanso semanal obligatorio también para estos trabajadores, resulta, digamos, un poco difícil de congraciar estos derechos, ¿no? El derecho a la desconexión digital y todas las situaciones que están por detrás frente a el cumplimiento de la normatividad, digamos, que se aplica a estos trabajadores. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación sería, en todo caso, que como una garantía del derecho a la salud, se busque garantizar el derecho a la desconexión digital en horas específicas, ¿no? Es decir, que evitar o limitar el contacto en determinadas horas. Algo así pasa, por ejemplo, en el caso de Chile. En abril se modificó justamente el Código de Trabajo y se ha establecido que aquellas personas que realizan trabajo a distancia o teletrabajo, pero que no se encuentran sujetas a una jornada máxima, deberán de gozar del derecho a la desconexión digital por lo menos por 12 horas continuas. Es el país latinoamericano que justamente ha regulado de manera expresa el derecho a la desconexión digital e incluso ha establecido un parámetro. Por 12 horas continuas, en cada periodo de 24 horas, no podrás comunicarte con el trabajador. E incluso también se ha limitado y se ha hecho esta limitación para el caso del descanso vacacional, en donde justamente se ha señalado que no deberá de haber no deberá haber comunicaciones y deberán de respetarse el derecho a la desconexión digital dentro de ese periodo de tiempo cuando se encuentran gozando de vacaciones. La idea sería que por más que en nuestro país no tengamos una regulación específica en relación en respeto, en resguardo al derecho a la desconexión digital, sería pertinente establecer medidas muy similares como horas fijas para limitar las comunicaciones entre los trabajadores y empleadores y también garantizar este derecho en el marco del goce del descanso vacacional. ¿Por qué razón? Porque esto terminará siendo, como ya lo hemos
resumido a lo largo de esta exposición, una garantía justamente del derecho a la salud, a la tranquilidad, evitará situaciones de estrés y permitirá justamente congraciar las situaciones familiares y personales del trabajador, del trabajo, mejor dicho, con las situaciones personales del trabajador, ¿no? Y entonces, a partir de todo lo dicho, hemos buscado ser muy sucintos en este tema, aunque la doctrina últimamente se encuentra en boga y conversando bastante del tema, del asunto, hemos establecido 3 conclusiones. En principio, consideramos que, aunque no ha sido regulado expresamente la desconexión digital, este es un derecho sí concebido a partir de normas constitucionales como una garantía del derecho a la salud, la tranquilidad, la protección a la familia y el derecho al descanso. Además, también consideramos que las normas en materia de seguridad y salud del trabajo, como son las que ya hemos conversado hace algún momento, y especialmente la ley de salud mental, han establecido la obligatoriedad de prevenir riesgos psicosociales, más aún en épocas de COVID, ¿no? Lo hemos visto a través de los lineamientos del MINSA. Razón por la cual este derecho a la desconexión digital es una medida necesaria que va a coadyuvar a la reducción del estrés laboral, a la demotivación, a la desconfianza, al agotamiento laboral y a esta idea de doble presencia, ¿no? Realizar trabajo presencial e incluso o un trabajo remoto que pueda implicar una extensión bastante importante del tiempo, ¿no? Y el empleador también deberá, a partir de esto, adoptar medidas para garantizar el derecho a la desconexión digital, limitando el contacto fuera de la jornada de trabajo y en días de descanso, y para el caso de los trabajadores no sujetos a fiscalización, conviniendo también el goce o las horas fijas del derecho a la desconexión digital. Esto último, como se los había comentado, es algo plasmado expresamente en la legislación chilena, tanto así que incluso estos intervalos de tiempo de desconexión digital que deben de tener el empleador y trabajador deberá de ser plasmado también en el marco del contrato de trabajo. Entonces, creo que esta serie de regulaciones de naturaleza constitucional, de naturaleza legal, son importantes de tomar en cuenta como una medida para resguardar justamente el derecho a la salud de las personas. Ya hemos visto que la serie de normativas que se encuentran de naturaleza constitucional, de naturaleza legal o reglamentaria, vinculadas con la salud de las personas, con la seguridad en el trabajo, obligan justamente a que el empleador tenga que aplicar medidas para prevenir riesgos psicosociales. Y respetar, observar el derecho a la desconexión digital es una medida eficaz, digamos, para poder paliar aquellas situaciones de estrés y desmotivaciones que podrían generarse. Que para el trabajador no podría sentirse incómodo de algún contacto que pueda haber de parte del empleador a las 11 de la noche, a la 1, 2 de la mañana, y hay situaciones de esa circunstancia, ¿no? Y más aún en tiempos actuales. Creo que la idea es justamente darle una vista, pensar en cómo debemos de aplicar o respetar este derecho a la desconexión digital para hacer que trabajos como los que actualmente y en un futuro van a materializarse, la idea de teletrabajo y trabajo remoto, puedan ser llevados de la mejor manera, ¿no? La manera más armónica posible. Entonces, eso es un poco lo que hemos intentado ser muy sucintos en el tema, lo que quería compartir con ustedes en relación al derecho a la desconexión digital. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Alejandro Navarrete. Continuamos con algunas preguntas, doctor. La primera es la siguiente. ¿El derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral es un derecho irrenunciable como lo son los demás derechos laborales? Yo creería que es un derecho irrenunciable. En principio porque justamente tienen un carácter imperativo a partir que derivan de normas constitucionales que vinculan el derecho al descanso, el derecho a la salud, el derecho a la tranquilidad y a la paz. Y, naturalmente, como se los comentaba, ninguno de estos derechos constitucionales podría ser inobservado en el marco de las relaciones laborales, ¿no? Bien, otra pregunta. ¿Cuáles son las implicancias del derecho a la conexión digital en el ámbito laboral? ¿Cuáles son las implicancias, perdón? Del derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. Ya. Bueno, lo que ocurre es de que en situaciones como la que hemos vivido, ¿no? En la que la mayoría de personas se encuentran realizando un trabajo remoto, nos lleva a ver una realidad, que en muchos casos puede realizarse un trabajo, digamos, en una mayor medida que incluso el trabajo presencial. Situaciones que se presentan en el trabajo remoto,
y que podrían presentarse también en el marco del teletrabajo, especialmente cuando hay algún panorama de horas flexibles o algún panorama de no sujeto a fiscalización, la idea de no sujetarse a una jornada de horario, puede determinar justamente la realización de trabajo incluso más allá de lo que podría considerarse como una jornada máxima. Y esa situación justamente es algo que puede terminar afectando al trabajador. El nivel de estrés, el nivel de desmotivación, la idea de estar realizando un trabajo por largas horas, ¿no? E incluso en el lado del trabajo presencial, el trabajador que realiza un trabajo presencial y después es encomendado a realizar una labor telemática fuera de su horario o en horarios incómodos, en donde puede haber una invasión a su espacio, a su tranquilidad y a la unión familiar. Entonces, en ese caso, creo que sí hay una importante situación que deberá de revisarse, porque al ser una situación que puede generar estrés en el trabajador, de hecho que el empleador está en la obligación de establecer esta situación como un posible riesgo psicosocial y en la necesidad de establecer medidas para justamente paliar ese riesgo. Bien, seguimos con las preguntas. ¿El derecho a la desconexión digital es sinónimo de descanso laboral o posee una connotación distinta? Digamos que es un derecho derivado de este. No precisamente es una medida distinta, sino que yo diría que es una especie de género-especie, ¿no? Una relación de género-especie. La idea es justamente que dentro del descanso que voy a gozar, es decir, una garantía de descanso, este descanso sea eficaz, este descanso sea eficiente. Y para hacerlo eficiente, justamente la idea es limitar el contacto entre empleador y trabajador. Entonces, la desconexión digital es una medida que más bien va a terminar y va a abonar en garantizar el idóneo ejercicio del derecho a descanso de parte del trabajador. Yo tengo una pregunta personal que yo lo voy a formular. Usted ha señalado que el derecho al descanso digital, a la desconexión digital, podría ser considerado un derecho fundamental, ¿no? O un derecho irrenunciable por parte de los derechos laborales, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles serían los derechos conexos que derivan el derecho a la desconexión digital? Usted ha señalado, por ejemplo, eh, de la vida digna, la protección, la salud. ¿Qué otros derechos conexos podrían ser derivados, ¿no? Porque en realidad esta figura, pues, es algo nueva, ¿no? El tema de la pandemia, pues, como señalaba el doctor González, recién ha llegado hace 7 meses, ¿no? Entonces, estas disposiciones que también ha dado incluso la ONU, hay directrices incluso sobre estos temas que implican mucho el derecho a la salud, el derecho a una vida digna. ¿Cuáles serían las connotaciones o las derivaciones que tendría el derecho a la desconexión digital como parte de un derecho irrenunciable dentro del ámbito laboral? Bueno, en principio, yo parto de la base constitucional, ¿no? Es decir, este derecho a la desconexión digital, si bien no se encuentra positivizado en nuestro ordenamiento jurídico, situación que para algunos podría considerarse un problema, en la medida, como se los decía, ¿no? Nuestra tendencia es, si no se encuentra escrito, no existe para el derecho, pero eso no resulta ser así. La realidad importa darle una mirada a la serie de normas constitucionales que van a estar por detrás de esta situación, ¿no? Es decir, hay normas subyacentes que justamente van a dar pie a que tenga que observar el derecho a la desconexión digital. Y estas normas subyacentes, bueno, de hecho, están vinculadas con todas estas normas constitucionales, como es el artículo 2, que reconoce el derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute efectivo del descanso, ¿no? O a la protección familiar también, incluso a la protección de la salud. Y también vinculados con el artículo 25 de la Constitución que reconoce el derecho efectivo al descanso, ¿no? Sea este semanal o sea este anual. Entonces, de hecho, si yo no observo el derecho a la desconexión digital, puedo generar de una manera conexa una afectación a estos intereses, ¿no? La idea entonces es justamente garantizar el ejercicio del derecho a la desconexión digital para evitar una afectación de estos derechos, ¿no? Salud, paz, tranquilidad, descanso efectivo y unión familiar. Creo yo que son las circunstancias que justamente nos llevan a señalar que este derecho debe ser observado en el marco de las relaciones laborales. Y una situación particular, ¿por qué no puede ser renunciable este derecho? En principio, porque estamos hablando de derechos de carácter constitucional, derechos fundamentales que, en esencia, deben de ser observados en el marco del artículo 23 de la Constitución. Ninguna relación laboral va a poder limitar el derecho de estos ejercicios de estos derechos fundamentales, ¿no? Entonces, creo que por ese lado da pie a que
justamente no observar el derecho a la desconexión digital implicará, sí, limitar estos derechos al efectivo descanso, a la paz, a la tranquilidad, entre otros, ¿no? Bien, muchísimas gracias al doctor Alejandro Navarrete Maldonado por su ponencia y recalcar que el doctor Alejandro Navarrete es parte de nuestro plana docente. Él ya ha venido dictando con nosotros una serie de diplomados, seminarios, conferencias y en esta oportunidad en este congreso por parte de nuestra institución. Agradecerle una vez más, doctor, siempre por su disposición, por el tiempo que nos dedica y sobre todo por su ponencia que verdaderamente ha sido de mucho agrado para la mayoría de los participantes. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos.